Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con estos videos teóricos prácticos. En este caso, un problema que nos está quedando por resolver es el de encontrar la mínima distancia entre rectas alabeadas. Acá tengo el problema en el espacio, tengo plano 1, plano 2, sistema original, y tengo como ejemplo dos conductos cilíndricos cuyos ejes son alabeados. ¿Qué quiere decir que sean alabeados? Es que no definen un plano, o sea, ni se intersectan, ni son paralelos. O sea, no hay una definición de un plano. Por lo tanto, son dos rectas alabeadas. El problema a resolver es encontrar la mínima distancia que existe entre estos dos conductos. El problema de distancia entre rectas alabeadas es un problema que no tiene una solución desde el planteo en tres dimensiones, como sí se ve en otros problemas. Tiene una solución a partir de la geometría analítica, que es bastante complejo, y tiene una solución relativamente sencilla trabajando las proyecciones multidiédricas, ¿ya? A partir del método Monge de proyección. Bueno, vamos a seguir con la próxima ilustración. Acá tenemos entonces dos ejes. En este caso ya vamos a pasar a trabajar con dos segmentos, CD y AB, dos segmentos en el espacio, alabeados. Quiero encontrar su mínima distancia, la mínima distancia entre ellos dos. La solución va a ser introducir un plano 4 perpendicular a uno de esos dos segmentos. En este caso el plano 4 lo voy a introducir perpendicular a la B para que me quede como un punto, y el otro segmento va a tener su proyección cuarta en función de la dirección de los rayos de proyección. Acá lo que estamos viendo también es que con respecto al segmento AB, con respecto al segmento AB hay infinitas rectas perpendiculares en el espacio. Lo mismo pasa con CD, tengo infinitas rectas perpendiculares en el espacio. Y yo lo que voy a necesitar entonces es encontrar la recta que es perpendicular tanto a CD como a AB. O sea, si bien hay infinitas rectas perpendiculares, hay una única recta que es perpendicular a ambas a la vez, y es la que me define la mínima distancia entre los dos segmentos. Entonces, problema a resolver: encontrar la recta perpendicular a CD y a AB. Seguimos con la próxima ilustración. Ese problema, como ya dijimos, en el espacio, o sea, teniendo estos dos segmentos azules en el espacio, encontrar esta posición es imposible. O sea, yo no sé en qué lugar está este punto, ni sé en qué lugar está este punto. Ahora, ¿qué pasa cuando lo proyecto en el plano 4? AB pasa a ser este punto proyectado, CD tiene una proyección como un segmento. Lógicamente, el segmento distancia, como es concurrente tanto a AB como CD, va a tener su punto de intersección con AB, y que en esta proyección cuarta lo voy a tener contenido en este punto. Y va a tener su punto de intersección sobre CD. ¿Y cómo lo encuentro? Lo voy a encontrar trazando desde el punto proyección este segmento perpendicular a la dirección de C cuarta de cuarto. Ahora, ¿por qué puedo conservar esta magnitud de 90 grados, siendo que CD no es paralelo al plano 4? Porque CD está en una posición oblicua al plano 4, no es paralelo. O sea, CD no es paralelo al plano 4. Y ese ángulo de 90 grados que aparece en el espacio, aparentemente se proyecta en verdadera magnitud sobre el plano 4.
¿Qué es lo que pasa? El segmento distancia, por ser perpendicular a AB, va a ser paralelo al plano 4. O sea que el segmento distancia acá va a aparecer en su verdadera magnitud. Y por la propiedad de la conservación del ángulo recto, que dice que si dos rectas en el espacio forman 90 grados entre sí y una de las rectas es paralela al plano de proyección, el ángulo de 90 sigue manteniéndose. Conservación del ángulo recto. Por lo tanto, entonces, yo sé que el segmento de distancia pasa por la cuarta de cuarta, va a pasar por este lugar, y va a conservar el ángulo recto de 90 grados con c cuarta de cuarta. ¿Y por qué? Y porque este segmento es verdadera magnitud. Bueno, este sería el planteo entonces en el espacio. Pasamos acá a visualizar en forma general, como ya hemos visto, la secuencia, ¿no?, de los cambios de plano. O sea, tengo el sistema 2.1, va a aparecer el nuevo plano 3 de proyección, perpendicular al 1 para proyectar los puntos sobre ese plano 3, y después, por último, el plano 4, perpendicular al 3, perpendicular a B. Pues acordémonos cómo era esto. Esto es muy similar, la secuencia de cambios de plano, la que usamos para la verdadera magnitud del ángulo diedro. O sea, primer plano debe ser paralelo a AB para que AB aparezca en verdadera magnitud. Segundo cambio de plano, el plano 4 tiene que ser perpendicular a B para que AB sea un punto. Y lo demás, medio, o sea, ya lo estamos, muy similar a lo que estuvimos resolviendo antes, en lo que hace a las distancias, las cotas que se mantienen en el primer cambio de plano y a las distancias al plano 3 que se conservan en el segundo cambio de plano. Por lo tanto, vamos a pasar ya a la posición de las figuras de los planos abatidos. Sistema 2.1, 1.3, 3.4. Entonces, partiendo de las proyecciones del segmento, el primer cambio de plano, o sea, el primer plano 3, la línea de tierra 1.3 es paralela a la proyección horizontal de AB. De esa manera, la proyección de AB sobre el plano 3 en esa proyección es verdadera magnitud. El segundo cambio de plano, el plano 4, la línea de tierra es perpendicular a la dirección de AB, por lo tanto AB en esta proyección va a quedar como un punto. Acá tengo, por ejemplo, la cota de A de 2,3. Esa cota se mantiene como 2,3 en esta línea de tierra. Esta era la distancia, perdón, de A al plano 3. Se conserva como la distancia de A al plano 3 también en la proyección 4. Y en el primer cambio de plano tenía que la altura de 4,1 de A segunda línea de tierra se conserva en el cambio de plano como 4,1, que es la altura del punto, que la estoy midiendo también desde la línea 1,3 hasta la proyección a tercera. Esto es similar a lo que vimos en los videos anteriores en lo que hace a la mecánica de los cambios de plano. Ahora, yo llego a tener en esta proyección a cuarta B cuarta, C cuarta D cuarta, trazo la perpendicular en este lugar, desde esta proyección como punto, la perpendicular a CD, conservando el ángulo recto, y de esa manera determino un punto sobre C cuarta D cuarta, que ese punto va a volver a las demás proyecciones, como ya vamos a ver ahora. Entonces, acá ya tenemos mi hoja de dibujo, las dos proyecciones del segmento alabeado. Quiero encontrar su distancia, la mínima distancia. Elijo la primera dirección de proyección, R'1, que es perpendicular a la dirección de AB. Quiere decir que voy a proyectar sobre un plano paralelo a AB. Trazo las líneas de enlace, trazo línea de referencia celeste,
trazo línea de referencia celeste, lo paso por el punto más bajo que es el D, por lo tanto el D tiene altura 0 y cada punto, ¿no es cierto? Como vimos antes, cada punto va a tener su altura, que la voy a trasladar con respecto a la línea celeste. En esta nueva proyección tercera, tengo que AB está en verdadera magnitud, porque el nuevo plano de proyección es paralelo a B. En el segundo cambio de plano, como ya hemos dicho siempre, la proyección vertical, ahora la original, plano 2, no interviene. O sea, tengo el sistema dado por 1, 3 y paso al nuevo sistema 3, 4. Elijo una dirección de rayo R2 tercera, que en este caso es paralela a A tercera B tercera, que es el segmento que estaba en verdadera magnitud y que yo quiero que se proyecte como punto. Elegida la dirección del rayo, trazo las líneas de enlace. Una vez que están las líneas de enlace, defino en una posición del dibujo mi línea de referencia del triangulito. Esa línea de referencia que pasa por el plano 4, busco su línea correspondiente, que es esta línea de referencia que pasa por el plano 1. Esta línea es perpendicular a las líneas de enlace del sistema 1-3. Esa línea de cambio pasa por el punto B y por el punto A. Por lo tanto, A y B tienen distancia 0. C tendrá esta distancia, D tiene esta distancia. Vengo aquí, líneas de enlace, el A y el B distancia 0, quedan sobre la línea. El C y el D midiendo cada uno su distancia a la línea magenta. De esa manera tengo ya la proyección cuarta, donde AB es un punto. Y a partir de esto sí yo voy a empezar a resolver el problema, ya, porque en la proyección cuarta puedo definir el segmento distancia. El I, punto I, está congruente con A y con B, o sea, está sobre este punto. El punto X está sobre CD. El segmento distancia es perpendicular a C cuarta de cuarta, por lo tanto acá mido los 90 grados, defino X cuarta. Vuelvo ahora. Entonces, yo sé que este segmento es verdadera magnitud, por lo tanto, ¿cuánto mide la distancia entre estas dos rectas, entre estos dos segmentos? 1,30. El problema de la mínima distancia está resuelto. Ahora, ¿cómo vuelvo con estas proyecciones? Línea de enlace por X, cuarta para determinar X tercera sobre CD. Teniendo X tercera sobre CD, trazo la perpendicular a B y ahí determino Y tercera. O sea, este segmento es perpendicular a la dirección de las líneas de enlace. Teniendo X tercera y tercera, lo que voy a hacer es directamente por medio de las dos líneas de enlace volver cada punto al segmento que le corresponde. El X en CD, el Y en AB. El X pertenece a CD, el Y pertenece a AB. En líneas de enlace para ir a la proyección vertical, cada punto al segmento que le corresponde, y ahí quedaría terminado el problema de la mínima distancia entre dos rectas alabeadas.